En el año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó de que la independencia judicial en varios países de América Latina está sufriendo un retroceso. En el Ecuador, el presidente convoca a marchas en contra de la Corte Constitucional al evidenciarse que se aceptaron medidas cautelares en algunos artículos de la Ley Orgánica de Integridad Pública. En este caso, hay que tomar en consideración si estaríamos frente a una amenaza real de la justicia constitucional y ordinaria del país. Bienvenidos a B de Verídico. Soy Darío Velázquez Enríquez, abogado especialista en Derecho Tributario. Hoy nos acompaña como invitado el doctor Gustavo Yar Robben. Es abogado y doctor en jurisprudencia con un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad Sorbona. Fue presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Tiene obviamente varios reconocimientos y también ha sido reconocimiento en algunos ámbitos del derecho internacional, incluso con sus aportes de reforma a la función judicial y también con uno de los propósitos fundamentales que es la independencia de la función judicial. Tenemos uno de los elementos fundamentales a través de su gestión también con la oralidad en el sistema judicial, que no solamente se constituye un mérito, sino una herramienta eminentemente necesaria para quienes litigamos. Bienvenido, mi estimado Gustavo, a B de Verídico. Para nosotros es un privilegio tenerte aquí para tratar este tipo de tónicas que son tan interesantes y a la larga y a la vez también temas que tienen que ser tratados de una manera imparcial, de una manera objetiva, pero también partiendo desde la lógica de tu experiencia. En este caso, mi querido Gustavo, te damos la bienvenida y esperamos que esta conversación que tengamos en este podcast sea de tu agrado también. Darío, gracias por la invitación. El gusto es absolutamente mío. Gracias por esta invitación que me permite estar en tu programa y poder hablar de este tema tan importante, no solo para la función judicial, sino para la democracia en sí mismo. Este tema que me convoca y que siempre me ha convocado, que es el tema de la independencia judicial. Un tema que siempre ha estado en nuestras democracias de América Latina un poco en cuestionamiento y que ha tenido periodos de mejor tratamiento y de mayor vulneración. Y creo que es importante partir por ahí porque no siempre ha sido igual. A veces las generalizaciones de decir siempre todo ha sido igual es hacer juego a las peores prácticas en relación al tema de la independencia judicial. Así que, Darío, gracias reiteradas por esta invitación a topar un tema tan interesante. Gracias, querido Gustavo. En ese mismo contexto y en la tónica que hemos planteado para el podcast de hoy día, sería importante conocer tus precisiones sobre la valoración que podrías hacer de la marcha que fue convocada, en este caso, por el señor presidente de la República, en contra de las decisiones tomadas por la Corte Constitucional, sabiendo que se tratan de medidas precautelares o cautelares de alguna o de otra manera, tomando en consideración que solamente se trata de suspensiones hasta que se trate el tema de las demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo valorarías este tema o esta decisión adoptada por el Ejecutivo? Mira, es curioso, ¿no? Porque, por un lado, si la decisión de la Corte Constitucional hubiese sido el avanzar en el proceso en una dirección de avalar esas iniciativas legislativas urgentes, económicas urgentes del presidente de la República, del Ejecutivo, entonces la Corte estaría bien y el sistema estaría perfecto y no habría que hacer nada. Pero como van en contra de la posición de un poder externo al poder judicial, a decisiones de jueces, entonces el sistema está mal y hay que hacer una marcha que es un tema de carácter político. Y no solo eso, sino además amenazar a la Corte con otra medida que significaría cambiar el sistema para que la Corte responda además de manera política ante un organismo político como la Asamblea Nacional, que es la propuesta que se encuentra en ciernes. Son esas dos cosas, ¿no? Por un lado, hacer un acto político de presión en las calles y por otro lado, amenazar con un cambio institucional para someter a una instancia judicial a un poder político. Mira, eso sería un tremendo retroceso que nos llevaría a lo que se llama el antiguo régimen. Era un régimen monárquico donde no había separación de poderes, donde cualquier decisión de un juez básicamente era la decisión y la voluntad del monarca. Ese es el nivel de retroceso que significaría esto. Por lo tanto, acabar o atentar con la independencia judicial es acabar con la república. Acabar con los principios republicanos. Es importante también una cosa que tú dices, Gustavo, con la separación de poderes.
Claro, ¿Dónde queda entonces no solamente la independencia, sino también en el hecho de abocarte a lo que debes hacer en base a las competencias que tienes previamente establecidas en la Constitución? claro. ¿De dónde nacen las decisiones judiciales, de los jueces? Buenas o malas, ojo, pero nacen de la valoración que un juez hace de las pruebas presentadas, de los hechos y de la normativa, que evidentemente con la motivación, que es una obligación fundamental también de la independencia judicial, el, el motivar las decisiones, pero nacen de ahí, no nacen de factores políticos, no nacen de la voluntad política de un poder, sea cual fuere, y de la tendencia política que fuere. Y tiene que haber en una democracia, siempre en una república, en un sistema republicano, un órgano de cierre a nivel de decisiones judiciales. Y en este caso, en el Ecuador, es la Corte Constitucional en las competencias que la Constitución le otorga. Y que no me gusten esas decisiones, a activar mecanismos políticos no es sino un atentado a la independencia judicial. Por supuesto que esa acción de manifestación política en las calles es una manera de amedrentamiento a los jueces y por lo tanto de afectación a la independencia externa de los jueces. Varios de los funcionarios del Ejecutivo, ante los medios de comunicación, lo que decían es, la Corte Constitucional no concede medidas cautelares. ¿Y cómo es que en esta ocasión concedieron medidas cautelares? O sea, que tiene que ser un comportamiento de que si la Constitución me da la posibilidad de que yo pida una medida cautelar ante una grave afectación por una potencial afectación, yo tengo la obligación de medir el nivel de riesgo como para poder concederla. Pero más sin embargo el discurso fue, nunca han concedido y esta vez ¿por qué conceden? Entonces debería analizarse también en ese contexto. Y por supuesto, mira, si es que la Corte Constitucional no hubiese dado medidas cautelares frente a los clamorosos efectos que la vigencia de estas normas producen en los derechos de los ciudadanos, y más bien ahí, en mi opinión, hubiera sido un síntoma de falta de independencia, porque el tema es absolutamente clamoroso. La Corte ha actuado motivadamente y en derecho, y en este caso ha aplicado medidas cautelares porque la situación de eventuales vulneraciones a los derechos de los ciudadanos frente a estas que no son ni económicas ni urgentes, iniciativas legislativas del Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional por una mayoría política, eh, implican realmente una afectación muy grave a los derechos de los ciudadanos. Es que la Corte ha hecho bien en, mientras se decide el tema de fondo, una medida cautelar de suspensión, que ni siquiera todavía, como tú bien dices, Darío, es una decisión final sobre el fondo, que podría ser una decisión de declararla completamente inconstitucional o en parte, así que habrá que ver todavía. Pero evidentemente ahí hay contenidos. Primero que, desde el punto de vista de inconstitucionalidad de forma, en mi opinión es absolutamente claro. Es decir, ahí no tienes unidad de materia. Un proyecto económico urgente tiene, como todos sabemos, un elemento básico, la unidad de materia, que sea de tema económico. En algunos casos ni es económico ni es urgente. Entonces tenemos ahí ya un gran problema de inconstitucionalidad de forma. Pero en el fondo también, particularmente en la ley de integridad, llamada pues de integridad pública, que para mí me parece más bien que deberían poner otro nombre, de opacidad, más que de integridad. Que se adapte al contexto literal de lo que se encuentra en su contenido. En su contenido. Afecta principios fundamentales relacionados con el tema de independencia judicial, afecta a la carrera judicial, que es un elemento esencial para fortalecer la independencia de los jueces. Entonces son normas que hace bien la Corte en suspenderlas mientras se analiza el fondo y la afectación final, que en mi opinión, creo que la Corte valorará eso en su momento, definitivamente por el fondo también hay graves inconstitucionales, no solamente por la forma. Claro, y hay algo que tampoco se ha visto nunca. En el tema de exponer los rostros con las fotos dentro de la marcha de los jueces constitucionales, como que se tratara de personas que hayan cometido algún tipo de algún acto reñido con la justicia, con la ley, como para poder identificarlos que esas son las personas que están pretendiendo afectar una norma.
El hecho de que yo haya propuesto una norma que haya sido aprobada con una mayoría que tienen en la Asamblea, una norma que puede rayar en lo inconstitucional, porque nosotros no somos quienes como para decir si es que lo es o no lo es, más allá de manifestar nuestro malestar y nuestra preocupación respecto a cómo se va conduciendo este tipo de normas que sí tienen que ser estudiados y tiene que hacerse un control de constitucionalidad, porque de lo contrario estaríamos en un estado, como tú decías en un principio, monárquico, donde simplemente yo ya tomé la decisión y así se hace, así les guste o no les guste, así se ha adaptado o no se ha adaptado a la Constitución, así raye en la inconstitucionalidad, no importa. Pero el contexto está en exponer a los juzgadores de esa manera, en donde la gente lo único que hace es conocerles como que fueran los peores seres humanos del mundo y no se les toma en cuenta como profesionales del derecho, expertos de materia constitucional y que tienen la capacidad como para poder valorar si estas normas son o no son constitucionales. Así es, Darío. Mira, haces bien en recordar esto de la exposición de los rostros de los jueces, que es una medida de presión, ¿no? Que nos pone incluso en riesgo. Y por otro lado, mira, hasta pretendieron quitarles del edificio, pues. Es otra manifestación clamorosa Sigue así, se quedan de, sin edificio. de la idea que tiene el gobierno en relación a cómo se relaciona con los otros poderes del Estado, ¿no? Una captación, el dominarlos, el que se sometan a sus decisiones políticas, eso no es vivir en democracia. La democracia tiene estas diferencias, tiene a veces pugnas entre las instituciones, pero que deben resolverse de manera institucional siempre. Y la constitución que rige nuestro país del año 2008 fortaleció mucho a la Corte Constitucional, justamente bajo ese modelo de fortalecimiento del Estado de Derechos y Justicia, en la que debe haber un órgano destinado a proteger a la Constitución y ser el órgano de cierre de este tipo de debates institucionales que existen en todas las democracias. En todas las democracias existen estas discrepancias entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Esto es normal en una democracia. El tema es que tiene que haber un órgano institucional que cierre esas disputas institucionales, no sobre la base del poder, no sobre la base de la fuerza, sino sobre la base de la aplicación del derecho. Incluso podemos discrepar sobre ciertas decisiones, pero hay un órgano de cierre que debe ser respetado en una democracia. Y finalmente, estos juzgadores pasan por un proceso minucioso de control, de revisión, de evaluación para estar donde están. No creo que sean personas que se constituyen en unos improvisados dentro de lo que están haciendo. Y creo que las medidas que están adoptando son las necesarias dentro de sus propias competencias. No se están arrogando competencias, están haciendo lo que les manda la misma Constitución, pero es peligroso porque inclusive, a tu juicio, ¿qué es lo que podrían empezar los organismos internacionales con la experiencia que tienes también, sabiendo que esto va a ser tratado de una manera especial, incluso si escalaría a organismos internacionales? Entonces, ya ha pasado, el Ecuador ya ha sido condenado en varias ocasiones. Como no recordar el tema de la Pichicorte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que Ecuador finalmente fue determinado como un responsable de la violación de la independencia judicial y condenado a indemnizar a los jueces que fueron destituidos en ese malhadado hecho histórico del año 2004, cuando el Congreso Nacional con una resolución reemplazó a la Corte Suprema de Justicia de la época en una afectación absoluta de su independencia. Mira, la independencia judicial, insisto, es un elemento clave de la república, del sistema republicano, que es el reemplazo del sistema de antiguo régimen monárquico. Por lo tanto, la independencia judicial forma parte integrante de un sistema democrático. Ahora bien, no me engaño, la independencia judicial está asociada también al tema de rendición de cuentas. Es decir, no puede haber un sistema en el que la independencia sea un parapeto para que no existan responsabilidades. Tiene que haberlas, es una combinación de ambas cosas. Pero lo uno no puede matar al otro. Es decir, la independencia no puede matar la transparencia, ni la transparencia, o la necesidad de transparencia en las decisiones, puede afectar la independencia. Tiene que haber un equilibrio entre esos dos aspectos. Y como tú bien mencionas, en el caso hay una diferenciación, ¿no? En el caso de los jueces ordinarios hay una carrera judicial y hay algunos mecanismos justamente para garantizar al origen la legitimidad del juez y en su carrera garantizar la transparencia de su ejercicio sin afectar su independencia. Y el otro sistema, que es para los jueces constitucionales que no están dentro de la carrera judicial, sino que están sujetos a un periodo fijo, un periodo que implica una no reelección, como en la mayor parte de países europeos, en los que los tribunales y consejos constitucionales no tienen reelección, justo para que exista un nivel de límites, de una especie de rendición de cuentas también
de mayor independencia también, para que sus reelecciones no estén sometidas a manejos políticos. Entonces tienen un periodo, no tienen carrera, pero también tienen mecanismos de rendición de cuentas, responsabilidades en el campo penal. El caso ecuatoriano es cierto que es bien riguroso. La Constitución del año 2008 protege enormemente a la Corte Constitucional. Alguno podría decir excesivamente. Pero primero, es garantía de que es un reflejo de que esa Constitución del año 2008 realmente es una Constitución que busca tener un sistema democrático fuerte. Por eso protege tanto a la Corte Constitucional. Insisto, algunos pueden decir de manera excesiva, pero es una Corte que tiene responsabilidades también. Los jueces pueden tener responsabilidades penales, la responsabilidad disciplinaria está sometida al propio organismo del Pleno de la Corte Constitucional, y sus responsabilidades penales pueden ser investigadas por la Fiscalía y juzgados, en este caso un modelo bastante protector, por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que es la que juzgaría o es la competente, el Pleno, no un tribunal, sino el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, quien podría juzgar a las acciones delictuosas de un miembro de la Corte Constitucional. Entonces también es bueno decirlo, porque se está difundiendo la idea de que la Corte no responde a nada ni de ninguna manera. Tienen responsabilidades, insisto, bajo un sistema hiperprotector, pero que refleja la voluntad de esa de esa Constitución del año 2008 de tener una instancia de cierre muy protegida para que pueda actuar de manera independiente. Y tomando en consideración incluso que confluyen ciertas similitudes entre la Corte Constitucional y Corte Nacional, al menos en temporalidad. 9 años Sí. para los juzgadores, ese es el tiempo que se tiene y que obviamente obedecen a una renovación, a la única renovación en este caso, única con evaluación, para que se determinen los periodos de salida y se determinen también los tercios de una u otra manera y vayan evaluando quiénes se quedan, quiénes se van en el tiempo. Pero después de que se cumpla con esos tercios, los juzgadores de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional tienen 9 años. Así de sencillo es. Así Pero es. somos un país en el que, al que no le queda bien entendida la elección. Cambas Campo, Quintana Cuello, el caso mismo de la Corte Nacional a finales del año 2019, en donde ya se ha fallado, ya se han indemnizado los procesos, todavía siguen en pelea en Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive en el proceso del año 2019 de la Corte Nacional de Justicia, que yo creo que también podrá ser abocado a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la violación flagrante de los derechos de este organismo, de máximo organismo de justicia ordinaria del país. Pero eso es justamente lo que genera un fraccionamiento dentro de la verdadera competencia que tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que dedicarse a gobernar, tiene que darnos a los ciudadanos la paz, la tranquilidad de que todo está en orden, el tema de la ejecución de obras, servicios, la prestación de cada uno de la atención a las necesidades que tienen los ecuatorianos. Y como tú dices, establecer también que dentro de estos límites tiene que respetarse a la independencia judicial, a la independencia constitucional, a la independencia también de cada uno de los poderes del Estado. Porque una mala confluencia o un mal cóctel puede ser también el hecho de que el Ejecutivo y el Legislativo tengan una armonía tan perversa en donde lo único que hagan es a su medida las leyes y sin importar que sean constitucionales o no, no hagan una revisión propia. Ahora, yo tampoco podría dar fe de que la Asamblea tenga la capacidad dentro de los asambleístas que componen actualmente la Asamblea como para que den la talla para creación de normas que sean eminentemente sostenibles en el tiempo, pero que sean útiles y que aparte de eso también nos sirvan a los ecuatorianos como para desarrollar una vida digna, una vida armoniosa. Más aun cuando inclusive lo que tendría que analizarse es el tema de seguridad, que es lo que también nos ha tenido mal. Y dentro de ese mismo contexto es donde se ha podido proponer por parte de la Corte Constitucional la aceptación de medidas cautelares que, vuelvo e insisto, no se constituye una inconstitucionalidad per se, sino más bien por el contrario, el hecho de frenar el tema de la aplicación de la norma hasta que se resuelvan los temas. Así es. Y hasta que se determine la conveniencia. Así es. Entonces, Gustavo, también, ¿crees tú que este impacto de presión en la Corte Constitucional pueda generar en realidad alguna preocupación a los jueces de la Corte Constitucional y puedan de una u otra manera restringirse dentro de la decisión que deban tomar? Mira, ahí se pondrá de manifiesto la estructura ética del juez.
su entereza para enfrentar las amenazas, para enfrentar contextos difíciles y pese a ello decidir en derecho, sin temor ni favor, como dice el dicho popular en la función judicial, sin temor ni favor. Fíjate que es otro elemento fundamental de la independencia, porque tenemos, como sabemos doctrinariamente, las diferentes clasificaciones de la independencia externa, la independencia interna, la independencia institucional, la subjetiva. Y el tema de la estructura ética del juez es fundamental para la independencia, que por supuesto viene garantizada, al menos en parte, por su origen, que tiene que ser legítimo, por sus méritos, por el proceso de impugnación ciudadana, para llegar a ocupar un cargo de estas características, de ser el órgano de cierre constitucional. Eh, pero a veces, claro, no hay concurso que pueda medir siempre cobardías o bajas pasiones. Es complejo, por eso el juez se legitima no solo por su origen, sino por su actuación en derecho, sin temor. Y creo que la Corte Constitucional tiene ahora que jugar un rol histórico. Mira, el tiempo es el mejor aliado del fortalecimiento de las instituciones y el tiempo aliado a las mejores decisiones, aquellas que se basan en el derecho, en la interpretación, que pueden haber márgenes de error, pero ni en el temor ni en el favor, sino decididos a tomar la decisión desde el punto de vista jurídico. Si la Corte hace eso, le hará un gran favor a la democracia del país, más allá de que nos guste o no nos guste sus decisiones. Si las decisiones están fundamentadas en derecho y si están tomadas no por favorecer a nadie, ni por perseguir a nadie, ni por miedo o temor, peor aún por compra o corrupción, sino que están originadas específicamente en la convicción jurídica del juez, le hacen un favor a la democracia. Si la Corte se rinde ahora, estaría simplemente rindiéndose ante el autoritarismo y por lo tanto la democracia en el país desaparecería. Es el garante del Estado de Derecho. Entonces, ahí tenemos un rol fundamental que la Corte tenga que jugar en esta situación, en este contexto de presión política. Mira, hay cultura política que debe desarrollarse aún más en muchos actores, en la academia misma de nuestro país, desarrollarse con mayor fortaleza, no hacer estas distinciones políticas, sino simplemente jurídicas. Creo que eso debería ser causa nacional, el defender la democracia, más allá de derecha, izquierda, defender la democracia, porque esto garantiza los derechos de todas las tendencias políticas y de todas las personas y de la ciudadanía en general. Y yendo al punto de la seguridad, que también lo mencionaste, mira, se juega, yo creo que con gran irresponsabilidad, con uno de los temas que más le duele en este momento a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad. El poder salir sin temor a la calle, de ser asaltados. Tenemos la situación de inseguridad más grave del país. 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de la historia del país y la más alta de la región. Cuando no hace mucho teníamos apenas 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017. Son 10 veces más la tasa. No es poca cosa decirlo. 10 veces más la tasa. Y ha crecido enormemente, sobre todo en los últimos 3 o 4 años. Entonces hay que buscar las causas reales de esa violencia y por lo tanto atacarlas, las causas subyacentes de la violencia, que pasan también por las indecentes desigualdades sociales de nuestra sociedad, del continente en general, pero de nuestra sociedad en particular. Hay una relación directa entre los niveles de inseguridad y los niveles de desigualdad social. Ahí hay que trabajar en la prevención, en oportunidades, acceso a educación, a derechos, a trabajo. Y por otro lado, lucha contra la impunidad, por supuesto. Y la impunidad se lucha con la eficiencia de las instituciones. Sí, las leyes juegan un rol, pero es un rol secundario. Las leyes más o menos punitivas no han sido la causa real de disminución de la violencia, sino que ir a las causas subyacentes. Pero por supuesto que la impunidad es un elemento también que genera violencia. Tiene que haber sanciones, tiene que haber eficiencia de las instituciones. ¿Y por eso se requieren las leyes? Sí, pero se requieren recursos, cobertura judicial, jueces suficientes, evaluación de desempeño también, por supuesto, sistemas disciplinarios para evitar malas actuaciones dentro de la función judicial y darle todo el apoyo a la función judicial también en seguridad, pues los jueces necesitan tener, como en algún momento existían, protocolos de seguridad, alertas tempranas, análisis de riesgo, justamente para evitar que el crimen organizado presione a los jueces desde la perspectiva de las amenazas o el temor que les puede generar, que afecta a su independencia, una vez más que es el tema central de nuestra conversación. Pero ¿eso cómo se resuelve? Asumiendo con seriedad el tema, no con esta
populismo penal, de establecer unas leyes que además claramente tienen un objetivo distinto al de ocuparse de la seguridad ciudadana, sino más bien de afectar los derechos ciudadanos. Esto de que le puedan escuchar cualquier conversación telefónica a cualquier ciudadano sin cobertura judicial. Darío, eso es un escándalo regional, mundial. O sea, no, la gente en foros internacionales académicos en los cuales he podido participar recientemente se escandalizan, dicen, no, eso no puede ser. ¿Cómo que la policía pueda hacer una escucha telefónica por un informe de un departamento de inteligencia directamente? Sí, no, eso por favor, eso no. Tal vez en las dictaduras de los años 70. No, eso está proponiéndose en el Ecuador. Es un escándalo, es una vergüenza. Y aquí se lo propone irresponsablemente, jugando con este gran problema de la inseguridad ciudadana. Y claro, la ciudadanía, algunas pueden decir, no, pero hay que luchar contra la delincuencia, por supuesto. Pero contra la delincuencia se lucha con legalidad. Es decir, hay que luchar contra la ilegalidad con legalidad. No se lucha contra la ilegalidad con más ilegalidad, porque caes en el mismo nivel del delincuente. Y empiezas a ¿el delincuente qué hace? Afectar los derechos de la gente. Y si el Estado empieza a afectar los derechos de la gente, está al mismo nivel del delincuente. Por lo tanto, no están luchando contra la inseguridad. Están generando más inseguridad a toda la ciudadanía. Y lo peor, desde la perspectiva de cobertura legal con estas leyes, que menos mal la Corte Constitucional ha tomado cuenta del asunto, las ha suspendido por el momento y esperemos que en la decisión de fondo también esté debidamente motivado, para no hablar de esta situación de los indultos anticipados, en los que simplemente significaría entonces una carta abierta para que los miembros de la fuerza pública puedan hacer lo que quieran. Y esto puede generar justamente prácticas que incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, tú conoces, sacó un informe hace pocos días, en las que alerta sobre ejecuciones extrajudiciales en el Ecuador y la afectación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el Ecuador. Yo tengo gran respeto por la fuerza pública, por la Policía Nacional, fui ministro del Interior, conozco bien a la policía, hay gente heroica, gente que tiene una vocación de servicio admirable, pero por supuesto que es una institución que si no tiene reglas internas claras y si no tiene una misión desde el poder civil muy clara, puede caer en malas prácticas, porque tienen armas, tienen un trabajo muy complejo de enfrentar a la delincuencia, están en contacto con el bajo mundo, como se dice. Por lo tanto, pueden caer también en esas prácticas. La policía es heroica desde cierto punto de vista y cae en niveles de riesgo por otro lado. Si tienes niveles de asuntos internos, de control interno y de apoyo a la Policía Nacional, hacen el rol democrático de luchar contra la delincuencia y proteger a los ciudadanos. Pero no es un tema de darles carta blanca. No se trata de decir cheque en blanco, hagan lo que ustedes quieran. Eso corrompe a las instituciones, cualquiera que ésta sea, y en particular a la policía o a la fuerza pública. Hay que darles las leyes, hay que darles la protección, hay que darles la logística, pero sobre todo hay que darles la estrategia, la comprensión, una doctrina clara de cuál es su rol de protección a los ciudadanos dentro del marco del derecho. Porque, insisto, la nobleza del Estado de Derecho, Darío, es luchar contra la ilegalidad con legalidad, no con más ilegalidades. Y ese también es el rol de la Corte Constitucional. Así que la política pública esté enmarcada dentro de la legalidad y la constitucionalidad. Claro, pero en ese contexto también es alarmante. Lo que tú dices es totalmente cierto dentro de la práctica normal de un Estado de Derecho. Eso sería lo lógico. Pero lo ilógico es que se hacen análisis, se salen a dar discursos o de una u otra manera entrevistas donde se dice ¿por qué no puede trascender este artículo sobre el tema de escuchas y demás? El que nada debe, nada teme, y el fin justifica los medios. No, terribles. Pero hay que tomar en consideración que justo lo que tú decías, no puedes tratar de sanear un mal creando otro. Así es. Así de sencillo. Y obviamente no puedes tampoco ponerte en un contexto perverso en donde inclusive que puede tergiversarse en el tiempo. Supongamos que desde algún momento tiene una buena iniciativa con una buena intención que no está recubierta o revestida de un tema de constitucionalidad. Desde mi punto de vista, así de claro y enfático. Así es. No está recubierto.
pero al principio empieza a funcionar con un tema de ética, transparencia y demás, pero después solamente podrá ser utilizada como una herramienta política, cuando este no es pues una herramienta política. Esto Es lo que correcto. tiene que determinarse es que es una herramienta que va a luchar justamente contra la delincuencia organizada, contra el tema de la inseguridad, pero no es el mecanismo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo debe funcionar? Tiene que primar ahí la decisión de un juzgador, donde éste advierta la capacidad de que se pueda liberar esta posibilidad para que pueda irrumpirse dentro del contexto de la privacidad de cada uno de los ciudadanos. No nos olvidemos, también tenemos una ley de datos públicos. ¿Para qué tenemos una ley de datos públicos Claro, si nosotros vamos a poner por otro lado? Podemos tener una ley de datos públicos, pero no me importa. Si yo creo que hay un riesgo, cualquiera. No cualquiera. dicen cuál. Cualquiera. Yo sencillamente lo que haré es escuchar. Así es. Y después no sabremos si utilizarán para otras cosas, no solamente para la delincuencia, sino para saber si es que de pronto alguien de la fuerza policial o alguna persona cercana quiere simplemente escuchar alguna cosa que le conviene a ese ser humano. A Así juicio es. de quién queda. Es correcto. Mira, hay una fórmula que establece las siguientes variables. Discrecionalidad más ausencia de rendición de cuentas es igual a corrupción. Y esta ley de integridad pública encaja perfectamente en esa fórmula. Absoluta discrecionalidad. Yo le escucho el teléfono a quien quiera. Sin rendición de cuentas, eso te conduce a la corrupción y al abuso de derechos indefectiblemente. Entonces no es esto de que el que nada debe, nada teme. Eso puede ser una decisión individual de cada uno que puede decir, vean mis teléfonos, hagan lo que... Hay el derecho a la intimidad de las personas como un derecho general. Si alguien quiere renunciar individualmente a ese derecho, pues que renuncie individualmente a ese derecho. Lo que no puede hacer es obligar a que toda la sociedad pierda su derecho a la intimidad, por un lado. Y por otro lado, si ese derecho tiene que ser afectado, tendrá que ser afectado bajo el control de la justicia como se hace en las democracias desarrolladas, en cualquier democracia. ¿Un derecho puede ser limitado? Sí, pero bajo control judicial justamente. ¿Por qué se lo limita? Porque hay un bien superior, la lucha contra el crimen organizado, la seguridad ciudadana. Perfecto, se limita el derecho, se va a escuchar las llamadas de esta persona, de esta organización, de esta institución, porque están trabajando por el crimen organizado, por ejemplo. Y evidentemente la lucha contra el crimen organizado exige estrategias de inteligencia. Esto no es patrullaje en las calles. Exige, por supuesto, penetración de estas bandas, seguimientos, análisis de sus flujos financieros, de su economía ilegal y por lo tanto también de la escucha telefónica, mecanismo fundamental para la lucha contra el crimen organizado. Sin duda los mecanismos de inteligencia antidelincuencial, prospectiva, preventiva, son fundamentales con el tema de escuchas telefónicas. Pero insisto, siempre con la cobertura judicial, porque además de esas escuchas telefónicas lo que se va a extraer es lo relevante y pertinente para un proceso judicial y todo lo demás es irrelevante, la vida privada, amorosa de cualquiera de estas personas, Así por más es. delincuentes que sean, Claro. no son relevantes para el procedimiento judicial. Y lo que acaba pasando cuando existe un mecanismo de escucha telefónica generalizada, discrecional, sin rendición de cuentas, que se afecta a los derechos ciudadanos y normalmente eso se acaba utilizando ni siquiera para luchar contra el crimen organizado, sino para la persecución política. Esto ya ha pasado y por lo tanto, evidentemente lo que se trata de hacer es legalizar esas prácticas que son inconstitucionales. Quieren sacar una ley para legalizar una práctica que afecta a derechos y que por lo tanto es inconstitucional. Que podría decantar incluso en otro delito, en extorsión. Porque, claro, el que tiene la información tiene el poder y el que quiere negociar con eso cuando tiene una ambición o una necesidad de carácter político puede ser peligroso. Es un mal cóctel, como tú dijiste. O sea, el hecho de los componentes que van a sumar justamente este tipo de propuestas que consideraría que son irremediablemente ilegales, arbitrarias y que pueden ser muy peligrosas, constituyen un cóctel de lo que no se debe hacer en un Estado de Derecho. Así es. Y fíjate, y estos temas que estamos conversando en una ley de urgencia económica no tienen nada que hacer. ¿Necesitamos una ley de inteligencia? Claro que sí, discutámosla y veamos todos los mecanismos de control democrático que una ley de esas características deba tener. El otro tema que está en esta ley de llamada de integridad pública, el tema de declarar la emergencia judicial para nombrar a dedo jueces. O sea, esto es otra cosa que no se lo pueden creer en foros internacionales. Esto es increíble. Insisto, el tema de la independencia judicial siempre ha estado en debate en nuestro país y en nuestras democracias en general, democracias aún incipientes también.
Pero no siempre ha sido igual, ¿eh? No se puede decir que siempre la independencia judicial ha sido afectada de igual manera. Ha habido unas afectaciones de una manera, otras debilidades institucionales de otra manera, y lo que estamos viendo ahora es realmente tratar de legalizar la injerencia del Ejecutivo en el judicial y provocar nombramientos de jueces a dedo. Esto es una cosa increíble. Ya te digo, en foros sobre temas de reforma judicial regional, esto no se lo pueden creer. Es decir, acabar con la carrera judicial, que se declare una emergencia judicial, que podría declararse para temas económicos, para atender lo que no se atiende ahora. No hay ni tóner para imprimir, no hay ni resmas de papel para que puedan trabajar los funcionarios judiciales. Por ahí debería haber una declaración de urgencia a nivel del servicio judicial, pero no para nombrar jueces, pues. Entonces, ¿qué están haciendo? Dicen hay que hacer evaluaciones anticipadas. Eso ya está en la ley. Ya está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Siempre se ha podido hacer evaluaciones y si es necesario evaluaciones anticipadas, focalizadas en función de las denuncias. Hay un sistema riguroso de evaluación, sino que no se ha hecho desde el año 2017. Darío. Claro, si no hay evaluación de desempeño, esto va debilitando también el servicio. Porque mira, yo creo que hay, evidentemente como en todo, grandes funcionarios judiciales que no necesitan evaluación para hacer bien su trabajo. También hay de los otros, que aunque les evalúes harán mal su trabajo porque siempre hay una porción de gente que logra entrar y que es un porcentaje menor, pero basta que sea un 5 o 10% y hacen un gran daño. Y hay un sistema, un grupo que está un poco en la mitad, que requiere de la evaluación para llegar a sus mejores niveles de desempeño. Y si no los evalúas, tienden a irse más bien a la burocratización o a un mal desempeño. Entonces la evaluación es necesaria. Entonces esta ley dice que hay que evaluar, pero si está en el Código Orgánico de la Función Judicial, se puede evaluar. Pero quieren hacer evaluaciones anticipadas para sacar gente y para nombrar gente a dedo, porque es increíble cómo disposiciones en esta ley dicen que se pueden hacer nombramientos ejecutivos, les llaman rápidos, para que entren a administrar justicia personas sin estabilidad, a contrato, casi a destajo. Con una dependencia absoluta a quien lo pone. Totalmente, porque te puedo sacar mañana. Pues. Subordinación. Mira, la estabilidad es uno de los elementos esenciales de la independencia judicial, no el único. No por sí solo, porque por sí solo puede ser hasta pernicioso, pero esencial. Es una condición indispensable, no suficiente, pero indispensable para que haya independencia judicial. Legitimidad al origen. Para que haya legitimidad al origen en la independencia judicial tiene que haber un concurso, pues, un proceso de selección, impugnación ciudadana. ¿Cómo van a hacer pues, en esta ley? Es decir, nombrar básicamente a dedo. Pero toma en consideración, Gustavo, que hay una práctica que se viene haciendo, que no es una práctica común en toda la función judicial actualmente desde el año 2020, pero sin embargo, si regresamos la mirada a la Corte Nacional de Justicia, sin el ánimo de atacar las decisiones de la misma Corte, sino de las decisiones del órgano administrativo, que es el Consejo de la Judicatura, lo que se ha hecho desde el año 2020 es poner jueces temporales, porque del proceso famoso de evaluación del año 2019 no se ha reemplazado a jueces, ni a conjueces, y es más o menos, veamos de qué manera subimos a los jueces para que temporalmente sean jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Estos jueces, son la gran mayoría jueces eminentemente probos y muy buenos jueces. Pero ellos no tienen la culpa de esta subida o bajada de la temporalidad. Claro. Es el órgano de control, es el sistema, porque lo que tenía que haberse hecho hace mucho tiempo atrás es haberse llamado al concurso para que puedan ser ocupados y tengan esa independencia. El tema de tener una temporalidad dentro de un ejercicio propio de juzgador es absolutamente arbitrario porque no te va a garantizar que existe independencia. Porque finalmente tienen que responder a alguien al que le hizo el favor. Ahora, se trató inclusive de justificar el hecho de la temporalidad de los jueces haciendo un proceso, no sé si llamarle evaluación, concurso de los distintos jueces provinciales y contenciosos administrativos y tributarios para que suban los mejores. Pero eso a juicio de quién, porque de hecho los componentes para poder ser magistrados de la Corte Nacional de Justicia están previamente establecidos y los requisitos son eminentemente rigurosos, fuertes, agobiantes a cierto punto. En ese proceso de evaluación, inclusive jueces y conjueces que ni siquiera habían terminado los 3 años para que sean evaluados, fueron evaluados al año y medio, fueron excluidos. Y ojo, que hay que tomar en consideración una cosa, la evaluación periódica tiene un propósito fundamentalísimo. Y ahí ojalá me puedas dar la razón, o más bien
Me corrige si me equivoco, pero ahí debería tomarse en consideración que el único objetivo es la mejora continua. Así es. La mejora continua. Aquí todo esto no se trata de un proceso sumario y sancionador, porque para eso ya existen otras normas que prevén justamente el hecho de ante actos arbitrarios, ilegales, ante actos administrativos reñidos con la norma, existen procesos. Y esos procesos son los que obviamente tienen que seguirse para que pueda excluirse al mal elemento. Pero en el caso de evaluación, evaluación es mejora continua. Tanto es así que dentro de la evaluación después habrá otra oportunidad para determinar si hubo o no hubo la mejora y después iniciar un proceso administrativo. Así funciona, así debería funcionar. Pero eso es lo que pasa. Y el reflejo justo de lo que tú acabas de decirme, que Gustavo, es lo que pasa ahora con la Corte Nacional. Pero ¿qué pasa ahora si es que se hace a nivel nacional? Retiro a los que no me caen bien, porque así funciona lamentablemente como está contenido en la norma. Y al que pasa por la calle me sonríe, ven. Y así funcionaría. ¿Cuál es? ¿O cuáles serían los elementos? Si quieren nombrar a un juez, tienen que llamar a un concurso, medios de oposición, que determinen con claridad cómo es que tiene la capacidad, la madurez emocional, inclusive psicológica, para que pueda estar sentado donde una persona tenga la capacidad de decidir respecto de hechos o personas, inclusive libertades y condiciones de cada uno de los ciudadanos. Así es, Darío, no, nada que corregir, al contrario, de subrayar lo que mencionas. Es que todo debe estar en la ley debidamente diseñado y no trastocar los conceptos. Como bien dices, una cosa es el sistema disciplinario y otra cosa es el sistema de evaluación de desempeño. Son dos subsistemas distintos del sistema carrera judicial y no se puede confundir el uno con el otro. El sistema disciplinario es para sancionar malas prácticas, sancionar alguna infracción disciplinaria administrativa que haya cometido algún funcionario judicial. Pero la evaluación no. La evaluación es mejora continua, identificar necesidades, poder atender las necesidades de los jueces. Para eso sirve la evaluación. Porque tú evalúas y exiges resultados en función de que también le das los elementos suficientes para que puedan trabajar, pues. Y que haya el número suficiente de jueces con una carga procesal razonable para que puedan rendir en su trabajo. No es lo mismo un juez que no tiene carga procesal y otro que tiene una gran carga para poder ser evaluado. Entonces tú identificas necesidades y en función de esos resultados, evidentemente la mejora continua puede implicar darle mejores condiciones de trabajo, mayores insumos, logística para que pueda trabajar mejor, o puede significar una segunda oportunidad para que mejore su desempeño en conocimientos, en desempeño en productividad. Entonces no tiene el objetivo de sancionar. Evidentemente sí, las reiteradas malas evaluaciones pueden conducir a una decisión administrativa también, porque hay falta de voluntad de mejorar continuamente y eso es parte de una sanción disciplinaria, pero no en sí mismo por la evaluación, que tiene otros objetivos, como bien dices, la mejora continua. Pero aquí se trastocan los conceptos y se juega con los conceptos fundamentales del fortalecimiento de la carrera judicial, de la independencia judicial, y se dice, no, se evalúa y se saca. ¿Por qué? No, que se evalúa para mejorar. Claro. Y solamente la reiterada mala evaluación podría conducir a una separación. Pero se saca para poder meter a dedo a gente que está condicionada y quedará condicionada porque no tiene estabilidad. ¿Dónde queda la independencia judicial? Absolutamente vulnerada. Porque mira, la independencia judicial pasa por varios factores, por varios filtros. Uno es el origen, insisto, el origen legítimo del juez, meritocrático, concursos, impugnación, que te limita los daños, no te los elimina, pero te limita los riesgos, mejor dicho, de que no entre gente buena. Entonces te potencia la posibilidad que entren los mejores, no solo en conocimientos, sino que con las impugnaciones ciudadanas, gente proba. Que no sean los compadres, pero, los amigos. Exacto, o con gente ya comprometida previamente a pagar favores luego. Ahora, luego viene el desempeño. Y la legitimación también de los jueces no solamente está en su origen, sino que está sobre todo en su desempeño. Sí, el origen meritocrático es bueno, pero no hay garantías de que todo funcione perfectamente en el origen. Pero sí que algo que se vuelve más transparente es su desempeño. Y en el desempeño tienes sistemas procesales más transparentes, como el oral, o más opacos como el escrito. Bueno, en cualquier sistema procesal pueden haber riesgos de malas prácticas. Entonces siempre va a haber. Por eso, como siempre van a haber, necesitas el subsistema de, primero, estabilidad, porque si no hay estabilidad ya no hay nada, ya no puedes construir nada si no hay estabilidad. Pero si tienes estabilidad puedes construir los otros sistemas, que son evaluación de desempeño, capacitación permanente y sistemas disciplinarios de atención de queja del usuario. Si todos esos subsistemas funcionan bien, entonces tienes
una carrera judicial sólida que en el tiempo se va fortaleciendo, va sacando a los que entran bien, pero que luego actúan mal, van saliendo, se va generando una cultura institucional de servicio público, de mejores prácticas, se sabe que la mala práctica excluye a la carrera, la gente tiende a defender su carrera, entonces, pero todo basado en la ley y no venir con evaluaciones arbitrarias, inconstitucionales, que afectan los derechos individuales del funcionario judicial y del juez, pero que también y sobre todo afectan a la democracia, afectan a las instituciones. Hay afectación individual al juez, al funcionario, hay afectación a la institución. Hay que ver esas dos dimensiones y es fundamental por eso. Lo que pasó con la Corte, solo para acabar la idea, Darío, lo que pasó con la Corte Nacional de Justicia es tremendo, es un golpe democrático. Que venga un consejo de la judicatura transitorio, el llamado Trujillato, y diga que por clamor, mira, no basado en la ley, por clamor popular, ciudadano, se haga una evaluación. Y el Consejo de la Judicatura, sin competencia para hacerlo, acaba haciendo una evaluación que luego fue declarada inconstitucional por la propia Corte Constitucional que nació del propio Trujillato. O sea, fue una cosa ya clamorosa. Sacan al 70% de la Corte Nacional de Justicia con una evaluación, y mi modo de ver, inconstitucional en la forma e inconstitucional en el fondo también. Salen y nombran jueces a dedo. Tú bien dices, no es culpa de los que fueron nombrados, viene un órgano administrativo, el Consejo de la Judicatura, y les nombra. Tienen que cubrir, tomar esos cargos, pero son nombramientos que tampoco tienen una base legal sólida, ¿no? Darío, porque mira que el Código Orgánico de la Función Judicial establece que para que un conjuez, para ser conjuez de la Corte Nacional de Justicia, tienes que pasar por los mismos requisitos para ser juez de la Corte Nacional. Concurso de impugnación ciudadana, todos los procesos establecidos en la ley y la Constitución. Para ser conjuez, que pueda reemplazar a un juez. Sacaron jueces y conjueces de la Corte Nacional, se quedaron vacantes. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice el Código Orgánico cuando pasa eso? ¿Qué podría pasar? Por muerte, renuncia, destitución, y de pronto no tienes ni jueces ni conjueces suficientes. ¿Qué dice el Código? Puedes reemplazar con jueces de carrera de escalafón 8. O sea, hay una norma expresa de escalafón 8. Si eres de escalafón 8, tú puedes ser conjuez de la Corte Nacional de manera temporal. ¿Algunos de los jueces que están ahí de manera temporal son de escalafón 8? Ninguno. Eso ya es básicamente, de ahí ya tienes una norma que no ha sido respetada. Y han pasado más tiempo que los mismos jueces que ganaron un concurso. Así es. O sea, y esto, mira, esto debilita las instituciones. O sea, nadie debería estar contento con una situación así. Se deben tomar las medidas, respetar la ley. Entonces, no actuar porque me cae bien o mal una tendencia política, un funcionario u otro. Respetar la ley. Toma en consideración que si hubiera jueces o conjueces temporales en la Corte Nacional, el año que viene cumplirían ya 2 periodos. O sea, 6 años. Claro, están respetando. O sea, 6 años sin haber ganado un concurso de oposición. Vuelvo, insisto, no es culpa de los juzgadores. Es culpa del órgano administrativo que ha sido irresponsable en el manejo del más alto organismo de justicia ordinaria del país. Y de la clase política, Darío. Yo también te diría de la academia, que ser también críticos y autocríticos en aquello, porque haber tolerado y no levantado la voz en su momento, sobre todo las arbitrariedades que el Trujillato cometió en su momento, se fue dar carta libre para que pasen estas cosas. Yo creo que esto le afecta a todo el mundo. Se afecta a la gente de derecha, de izquierda, de un partido o de otro. No respetar las instituciones. Si no nos gustan las instituciones, hay que cambiarlas bajo los mecanismos previstos en la propia Constitución, pero no atropellarla, porque eso no conduce a nada. El fin no justifica los medios. Eso es una cultura política que debemos desarrollar en nuestro país. Falta cultura política sobre estas cosas. Dice, bueno, si es que es contra ellos está bien. Algún día será contra ustedes también. O sea, tiene que ser, el fin no justifica los medios, es un valor ético mínimo en cualquier democracia. No se la respeta y finalmente maquiavélicamente se dice, no, pero el fin está bien. Si es contra estos, hagamos cualquier cosa. Al final acaba debilitándose la democracia y acabamos todos los habitantes del país siendo afectados. Claro, y no hablas en realidad de una legítima posición de respeto a la Constitución, a la ley, donde le generes a cada uno de los poderes del Estado
una posición en la que tengan la suficiente autonomía para que hagan las cosas como corresponde Así es. en derecho, sino que más bien los condicionas, los cuestiones y les pones contra la pared para ver si es que esos mecanismos de presión surten efecto para ver si es que fallan o no fallan, haciendo notar inclusive a la gente que quienes están detrás del estrado son los malos. Así Cuando en es. realidad lo que se tiene que hacer notar es de que cada una de las funciones del Estado son independientes y que sus facultades tienen que ser respetadas. Tanto así que eso le generaría la posibilidad de que si es que hay alguna norma que fue mal concebida, la Corte Constitucional puede expulsarla del mundo jurídico y Así más bien es. determine cuál es la línea clara que se tiene que tomar para que tengamos un Estado lo suficientemente lógico, adecuado, transparente y que conduzca a un respeto irrestricto de la Constitución. Pero eso pasa con los dos máximos organismos de justicia del país, en constitucional y en ordinario. Pero esa independencia puede ser abruptamente interrumpida si es que tengo mecanismos de presión como los que está pasando. Y perdón que regrese nuevamente al tema de una marcha, pero esa marcha a mí me pareció desastrosa en el contexto de que no es un ejercicio propio de protestar o de levantar la voz, sino era un mecanismo de presión Claro. para decir, si esto puedo hacerlo ahora y ustedes declaran la inconstitucionalidad de determinada norma que a mí se me acomoda, a mi beneficio, verán lo que les puede pasar. Así es. Porque mañana les dejo sin edificio. Pero ese es un contexto eminentemente arbitrario. Y después pretenden someterle al escrutinio político a través de un juicio político a los juzgadores de la Corte Constitucional, cuando es totalmente arbitrario. Perdón que lo diga de esta manera, pero nuestros señores asambleístas, ¿quién conoce materia constitucional para determinar si una decisión fue bien o mal tomada? Así, Porque eso es lo que se va a decidir. No se va a decidir la actuación así es. negligente o lo que fuera, sino la capacidad de haber decidido sobre el respecto tema que les fue incómodo o no les gustó. Si yo tomo una decisión en una sentencia que no le gustó, siempre en una decisión judicial o constitucional, hay dos partes. La una irá contenta que ganó, la otra que no ganó, siempre habrá alguien que está descontento. Así Pero es. si de esta parte el sector político, llámese asamblea, está descontento con alguna decisión, le siento en el Estado a cada rato al juez de la Corte Constitucional para decirle, le recuerdo que yo le puedo sancionar y que yo le puedo votar de su puesto. Así es. Entonces, o se va tranquilizando o va tomando las decisiones como a nosotros nos conviene, no me puede declarar la inconstitucionalidad de una norma que yo creo. O sea, al órgano emisor de la ley le dan la posibilidad o le quieren dar la posibilidad de que controle a quien lo controla. Así es. Entonces, es un círculo vicioso y como tú también lo dijiste, la Corte Constitucional a través del Pleno puede llegar a tomar decisiones respecto de actuaciones arbitrarias o fuera del marco normativo que haya tomado cualquier juez de la Corte Constitucional. Si Así, sin en cuentas, existen algunos excesos dentro de las facultades que pueden llegar a tener, pero están previamente establecidas en la Constitución y en las leyes. Si quieren hacerlo, tendrían que hacerlo por el camino correcto, que es el legal, pero no simplemente con una manifiesta inconformidad de lo que ahora hace o deja de hacer la Corte es Constitucional. correcto, Darío. Exactamente, mira.